Hola a todas y todos. Esta es mi columna para Sin embargo del 17 de enero de 2024. Se titula AMLO y Ayotzinapa. La relación de López Obrador con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente en igual a la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue deteriorándose por la actuación y las palabras del presidente y la cerrazón de la casta militar. En las últimas semanas hubo momentos tristes, muy polémicos, que quienes nos sentimos comprometidos, comprometidas con los derechos humanos, con la necesidad de transformación social, económica, cultural, estructural y radical del país, no hubiéramos querido vivir, particularmente con un gobierno de izquierda. Acusaciones infundadas desde la mañanera en contra de las organizaciones acompañantes de las víctimas, como el Centro ProDH y Tlachinoya. Intentos de dinamitar el diálogo y de división de la unidad del movimiento mediante la convocatoria a una reunión el 11 de enero con la presencia, no pactada previamente con todos y todas, de algunas familias que habían sido alejadas del grupo mayoritario de los papás por apoyar la excarcelación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa. La invitación, entre comillas, sin consulta o acuerdo previo, a que los padres y madres ingresen directamente a los cuarteles y a los archivos para buscar los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Militar que faltan y que el ejército no ha entregado, negando que existan o que los tengan. Sin embargo, su existencia, la instrucción presidencial de presentarlos, fue reconocida por Alejandro Encinas, el ex subsecretario de Derechos Humanos, antes de que renunciara a su cargo en octubre pasado. Él mismo mostró 18 de aquellos folios que había obtenido. Es positivo que se abran los archivos, aunque solo por 3 meses, pero las condiciones para el ingreso, uso, registros de estos deben compatibilizarse con las exigencias de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, sin ningún impedimento externo, como sí ha habido. Esto por el momento no está garantizado, deben construirse las condiciones o bien responder directamente a la petición de los papás, que era mucho más simple, que se cumpla la instrucción presidencial al ejército de entregar todos los folios. Cabe recordar que la negación de la información sobre una desaparición es parte del mismo delito de desaparición forzada, justo como es definido en la ley general, la legislación nacional e internacional. Las descalificaciones y falta de confianza al GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, por haber sido instalado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Y especialmente, y estoy hablando de dichos de Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, especialmente en contra también de Ángela Buitrago por la opinión que ésta emitió en el verano del 22 durante una reunión con el presidente sobre la oportunidad de esperar un poco más y contar con mejores elementos probatorios antes de detener al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el inventor de la mal llamada verdad histórica, lo que finalmente sucedió en agosto de 2022. Esto fue cuando el ex fiscal especializado Omar Gómez Trejo estaba en el exterior y fue prácticamente expropiado del caso por otros funcionarios de la FGR. Su equipo de trabajo fue expulsado paulatinamente de la fiscalía en los meses siguientes. El rol del fiscal general en el asunto resulta bastante inquietante a todas luces. Paréntesis sobre el tema internacional. Desde luego, la OEA ha tenido desde su creación en 1948 un rol ambiguo, en muchas ocasiones criticable y desdeñable en los asuntos latinoamericanos, fungiendo como brazo operativo del lawfare, la guerra por vías legales, ¿no?, y de los intereses estadounidenses. Así que pareciera tener razón AMLO cuando ataca a la OEA. Por ejemplo, la OEA abusó de sus facultades al facilitar el golpe contra Evo Morales en Bolivia en 2019, abonó a la desestabilización en Venezuela apoyando las sanciones contra el régimen y reconociendo al farsante Juan Guaidó como presidente encargado de aquel país.
Sin embargo, por otro lado, tuvo un rol positivo en la defensa del progresista Bernardo Arévalo como presidente legítimo en Guatemala en este 2024. Solo son ejemplos recientes que menciono para dar cuenta de las áreas grises y las ambigüedades de este tipo de instituciones internacionales en las cuales México, de todos modos, participa plenamente. Dentro del sistema interamericano, la Corte y la Comisión Interamericana probablemente sean las instancias más autónomas, pues de hecho Estados Unidos no reconoce su competencia, su jurisdicción, y afirmativas son en cuanto a la defensa de los derechos humanos y de cambios estructurales en los estados que sí aceptan su jurisdicción. Finalmente, el GIEI fue un mecanismo extraordinario, coadyuvante experto de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General, que ha trabajado desde la perspectiva de las familias y con respeto de la soberanía nacional, siendo su vínculo con el sistema interamericano y con la OEA relativamente blando, mientras que sus integrantes, vituperados y calumniados durante años por los grandes medios corporativos, ha reafirmado su compromiso y seriedad para con el caso Ayotzinapa en pro de las víctimas y del país. También cabe mencionar el desconocimiento o desinterés insólitos para un líder social y político como López Obrador acerca del hecho de que al lado de la rabia y la lucha de las mamás y papás de Ayotzinapa siguen caminando miles y miles de personas, colectivos y organizaciones en México y en el mundo entero. La consigna vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivas se las llevaron, vivas las queremos, continúa y continuará vigente hasta dar con su paradero y conocer la verdad. Existen narrativas y memorias colectivas conformadas en los años por el cúmulo de acciones, publicaciones, participaciones e iniciativas por Ayotzinapa que chocan con las versiones de procuradurías y gabinetes. No son factores menores para un movimiento gobierno como la 4T que plantea hacer historia y que, aún con tropiezos y reveses, ha emprendido un camino de cambios a favor de las mayorías que se pretenden profundizar de ganar las elecciones en junio. Otro elemento, la insistencia casi a priorística en la defensa de los militares que dice que ya entregaron todos los documentos en su poder, mismos que más bien ya podrían haber sido destruidos en todo este largo tiempo que ha pasado. En el discurso oficial prevalece la tendencia a la negación del papel histórico de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la violencia estatal y la cogestión del submundo criminal. La hipótesis de las manzanas podridas, en casos como Ayotzinapa, falla, en el sentido de que se trata lamentablemente de fenómenos arraigados, más profundos, consustanciales, institucionales y hasta geopolíticos, que no pueden tratarse con perspectivas reduccionistas. A menudo, pues, las manzanas podridas no lo son, no son desviaciones de la norma, más bien son muchas y son normales y actúan dentro de un sistema, intereses y culturas construidas durante décadas. Circunscribir las responsabilidades tajantemente y sin investigaciones cabales impide ver redes y contextos. Seguramente no toda una institución, sus integrantes, ni todo el Estado como tal están podridos y culpables de crímenes. Sin embargo, esto no puede implicar eximirlos, garantizar impunidad y cerrar la discusión sobre sus papeles históricos e institucionales, particularmente en ciertas regiones y dentro del continuum temporal contrainsurgencia, guerra a las drogas. Los militares ya son un contrapoder que escapa a la constitucionalidad y a la supuesta jerarquía del mando presidencial. Pese a que en la presente administración la Fiscalía General de la República, hasta que estuvo Omar Gómez Trejo al frente de la Unidad Especial de Investigación del caso, y las dependencias gubernamentales que habían avanzado significativamente y formalmente, se habían comprometido para con su esclarecimiento del caso igual Ayotzinapa. A pesar de esto, estamos todavía bien lejos de la justicia. La verdad se desdibuja cada día más y persiste en la protección y la opacidad de las Fuerzas Armadas insubordinadas. Las heridas de los 43 y de las más de 100,000 personas desaparecidas, si bien son de larga data, el caso de los 43 y buena parte de las personas desaparecidas, quedan abiertas en este sexenio, en donde también ha habido miles y miles de personas desaparecidas, quizás el mayor número desde que se tiene registro, y pues se van a heredar al siguiente,
independientemente de quién será la ganadora. La crisis se vuelve más grave conforme se procrastinan respuestas dignas para las víctimas. Esto lo atestiguan los testimonios y las críticas de quienes conforman las dos comisiones que atinadamente en su momento fueron creadas por decreto presidencial. El 4 de diciembre del 18 se formó la COVAG, o Comisión para la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa, y el 6 de octubre del 21 la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, también conocida como la Comisión para la Guerra Sucia, ¿no? Se trata de dos experimentos que no fueron dotados de todos los instrumentos de los mecanismos extraordinarios más eficaces y que poco a poco van perdiendo empuje, en lugar de inaugurar un verdadero proceso de justicia transicional. Y esto se debe también, como lo han señalado las y los integrantes de las comisiones, a la cerrazón militar y al tema de los archivos, ¿no?, a los cuales no pueden acceder plenamente. Pronto se cumplirán 10 años del crimen de Estado de la noche de Iguala. 3 días después habrá relevo en Palacio Nacional. Todavía hay posibilidades y esperanzas refrendadas públicamente con paciencia, tenacidad, humildad por los papás y mamás de Ayotzinapa y las organizaciones que les acompañan. Esto es de que se reanude el diálogo directo con el presidente, de que se vuelvan a pedir los folios y respuestas claras a los militares y que se reactiven la investigación en la Fiscalía y las búsquedas de los muchachos por parte de las autoridades. Quizás desafiando la realidad y pecando de una sana ingenuidad, podamos imaginar o soñar que antes de aquellas fechas de septiembre hay espacio, aliento y voluntad para salir del túnel y caminar hacia la justicia. Muchas gracias.